él va a hacer Silenciamos los micrófonos. Silenciamos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas organizado por entidades valesanas argentinas. Y bueno, estamos en este cuarto encuentro donde vamos a seguir profundizando sobre la inmigración suizo-valesana en Argentina. Tanto la inmigración suiza como la fundación de colonias en Argentina a partir de 1850 no constituyeron hechos aislados, separados. Fueron sí productos de un mismo fenómeno que coadyuvó al crecimiento sostenido de nuestro país, gracias, y en gran medida, al proceso migratorio de los suizos que llegaron a nuestras tierras en busca de nuevos horizontes. Hoy, en esta cuarta charla, vamos a escuchar el proceso de inmigración y de colonización de tres colonias, dos colonias que pertenecen a la provincia de Santa Fe, al centro de Santa Fe, como lo es San Jerónimo Norte y la colonia San Carlos, y en la tercera etapa vamos a ver, a redondear un poco cómo finaliza ese proceso a través del profesor Carlos Pralón de Concordia. Pero voy a presentar a quien va a disertar primeramente, que es María del Carmen Julier, que ella va a hablar justamente de la colonización en San Jerónimo Norte. María del Carmen nació el 16 de julio del año 1929, fue maestra normal y nacional, profesora de Ciencias de la Educación. En su carrera docente fue maestra y directora de escuelas primarias, posteriormente supervisora, jefa de departamento primario y supervisora general en el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Santa Fe. Compartió junto a su padre, don Emilio Julier, su interés por la investigación histórica y genealógica, de donde nacieron varios trabajos. Fue primera presidente de Entidades Valesanas Argentina, EVA, y secretaria por años de la Asociación Mutual Suiza Helvetia de San Jerónimo Norte. Así que ahora los dejo a todos en la grata compañía de Meki. La tía Meki. Siguiendo los preceptos de los constituyentes del 53, en la provincia de Santa Fe nacieron las primeras colonias agrícolas que se constituyeron en colonias madres, siendo Esperanza el germen fecundo que posibilitó la gesta heroica de la colonización europea en nuestra provincia. A diferencia de otras que desde su fundación delimitaron su área total, la colonia San Jerónimo pasó por sucesivas etapas de crecimiento hasta adquirir su actual superficie. De 50 concesiones iniciales, llegó en su última mensura a tener 145 concesiones. Fue el único caso en el proceso colonizador en la provincia de Santa Fe que tuvo un crecimiento tan inusitado, cosa que no se dio en otras colonias que desde su inicio tuvieron delimitada su área total. Su fundador fue don Ricardo Foster, quien había comprado al gobierno 4 leguas cuadradas de tierras fiscales, comprometiéndose a mensurar en ellas 50 concesiones con destino a afincar familia de colonos agricultores espontáneos, es decir, llegados por su cuenta, sin contrato con empresas migratorias, a los cuales se les entregaría una concesión de tierra y única obligación de estos agricultores era permanecer en la tierra, trabajar esa tierra y al cabo de 5 años tendrían derecho a la propiedad. No debían pagar diezmo alguno, cosa que sucedió en otras colonias, donde el tercio fue fundamental, el pago del tercio fue fundamental en todas estas colonias que se dieron por estas regiones. Pero
San Jerónimo no tuvo que pagar absolutamente nada. Entonces, preparada la colonia, con sus 50 concesiones, separadas por una calle ancha, faltaban los colonos que le dieran vida. En Santa Fe, Foster se encontró con Lorenzo Bodeman, un suizo del Alto Valais, que lo interesó en su proyecto. Este se entusiasmó realmente y estuvo dispuesto a participar. Y partió a Suiza en busca de clientes que quisieran ser parte de este proyecto. Y en el Alto Valais comprometió a 6 familias, las que partieron desde Génova, Italia, hacia América en marzo de 1858. Fue un viaje de 3 meses hasta Buenos Aires. Cruzar el Atlántico no fue fácil. Y de allí a Santa Fe, 8 días en el barco La Asunción. En Santa Fe los esperaba Foster. Y a pesar de algunos problemas y temores, consiguió que 5 de estas familias, recordemos que eran 6, lo acompañaron hacia el nuevo destino. Una de ellas no se embarcó en este proyecto y se fue a Esperanza. Decíamos entonces que Foster entusiasmó también a estos valesanos y dispusieron el viaje hasta la nueva tierra. 2 días duró el viaje que realizaron en carretas por el único camino de huella que había desde Santa Fe a Córdoba. Y llegaron así a una amplia planicie donde pararon las carretas. Allí estaban Foster, como siempre, asistiendo a sus colonos, Nicolás Denis y sus indios, que desde San Jerónimo del Sauce también brindaron todo tipo de ayuda. Fue el 15 de agosto de 1858, día donde se realizó el acto fundacional de la colonia. Este es el momento en que Argentina da el primer paso para otorgar en cultivo tierras a colonos espontáneos inmigrantes, sin contrato por agencias de colonización europea. El objetivo, poblar el campo, y en ningún momento se pensó en el trazado del pueblo. Primer objetivo fundamental, el campo, estar en él, trabajar, producir. Las familias fundadoras que venían fueron 5. Ignacio Eyman, que ocupó la concesión número 1. Traía 5 hijos. Luis Hug ocupó la concesión número 2. Tenía un solo hijo. La concesión número 8 fue ocupada por Ignacio Falcini, con 3 hijos. La número 9, ocupada por Ignacio Blatter, con 4 hijos. Y la 15 y 16 fue ocupada por la familia de Pedro Perry, que tenía 12 hijos. Eran 35 personas, 10 mayores y 25 menores. Al día siguiente de la llegada a la colonia, nació en ella un niño. La familia de Luis Hug estaba feliz. Nacía el niño y nacía la colonia. Al ser bautizado en la capilla de la Reducción de San Jerónimo del Sauce, 6 días después, el niño recibe el nombre de Ricardo, como su padrino, Ricardo Foster. Constancio Ferrero, que era el sacerdote que actuaba como escribiente y redactaba el acta del bautismo, solicitó a Foster: ¿dónde nació este niño? Y respondió Foster: en la nueva colonia de San Jerónimo. Es decir, que en ese momento Foster le pone el nombre a su nueva colonia, San Jerónimo. Y así estas 5 familias quedaron solas, pero ni Foster ni Nicolás Denis los dejaron solos y a la deriva. Las 5 familias entonces comenzaron su trabajo, duro, pesado, diferente a lo que hacían en su Suiza natal. Pasaron entonces 3 años. La colonia apenas
sí crecía muy lentamente. Ahora sí. Y en 1861, 3 años después, nuevamente Suiza lo encuentra Bodemann en sus tierras. Y allí también nuevamente busca a sus paisanos y entusiasma a mucha gente que también quieren ser parte de este proyecto de fortalecer la colonia de San Jerónimo. Regresa entonces Bodemann por Génova, Buenos Aires, Santa Fe, igual como lo hicieron en el primer viaje. 20 familias fueron las que llegaron a la colonia de San Jerónimo de la mano de Lorenzo Bodemann. Fueron las familias que la salvaron de su desintegración, que le insuflaron nueva fuerza, nueva vida, las que le dieron consistencia definitiva. Fue el renacer de la colonia. Ocuparon el sector sur de la colonia, que ya se ve en el plano, más una del sector norte, estaba separada por la calle ancha. El resto quedó desocupado a la espera de nuevos colonos. Es así que la colonia de San Jerónimo comenzó a convertirse en polo de atracción por los altos valesanos y familias de esperanzas, atraídas por la facilidad que se les ofrecía. En 1863, Bodemann vuelve a Suiza en busca de nuevos interesados. Como vemos, fue eterno viajero, iba y volvía, buscaba paisanos y los traía. En este año particular, 1863, regresa con 27 familias muy entusiastas, pero una gran decepción los paraliza. Las concesiones del sector norte, que quedaban libres en su momento, en 1861, estaban ahora ocupadas por familias sueltas, es decir, familias que estaban en la búsqueda de... Y estas tierras, las de la colonia San Jerónimo, era especialmente codiciada por el valor de sus tierras, por la riqueza de la tierra y por la facilidad que se les ofrecía. Entonces, Ricardo Foster, toman conocimiento de que Ricardo Foster está muy enfermo y eso los preocupa mucho. El gobierno entonces toma carta en el asunto y ordena mensurar nuevas concesiones en los campos comunes, que eran los campos de pastoreo, donde iba toda la hacienda, todas las manadas de vacunos que tenían, y que eran las que rodeaban la colonia. Entonces, en agosto de 1863, atendiendo a esa disposición del gobierno, se mensuran al oeste 2 líneas de concesión, al norte de la colonia 2 líneas más de concesiones, en total 56, y al sur no había posibilidades porque era el límite natural con la colonia San Carlos. Estos terrenos, que habían sido terrenos fiscales, fueron donados a Beck y Herzog para que allí desarrollaran la colonia San Carlos. Pero resultó ser que en lugar de las 20 leguas, ¿qué ocurrió? Solamente 7 leguas y medias, de modo que se encontraron con que había un faltante de 12 leguas y medias, que luego el gobierno las concedió y se las dio al norte, en la zona donde después se funda la colonia de Humo. Eso fue en agosto del 63. Y en diciembre del 63, también hacia el este, hacia la parte de los terrenos de Foster, todavía todo eso era terreno de Foster, también mensuraron 3 líneas de 7 concesiones al norte y al sur de la calle ancha. Fueron 42 concesiones más, pero que también rápidamente fueron ocupadas. Siempre la gente atenta, los colonos de la región, de la zona vecina, atentos a ver qué posibilidades había. Todos querían tener terrenos en la colonia de San Jerónimo. Y llegamos a 1865, que marca el fin de esta primera etapa. Bodemann nuevamente viaja a Suiza. Y como todas las veces que va, habla con sus paisanos, los interesa, los entusiasma,
sabe de las cartas, lleva cartas donde los familiares comentan de su alegría de estar en esta nueva tierra. Y así es como Foster regresa con 37 familias. Y tras él vienen muchas familias más, que en total llegan a ser como 180 o más. Es decir, que hay una situación muy interesante y muy feliz, porque tantos venían que en esta oportunidad los mismos colonos de la colonia disponen de 50 carros que van hasta Santo Tomé a buscar a sus familiares y amigos que llegan en esta oportunidad para unirse a ellos en dar vida y mayor fuerza a esta colonia. Pero ¿qué pasa? Todo fue mucha alegría, mucha felicidad, pero también ocurrió lo mismo que en situaciones anteriores. No había tierras disponibles, estaban otra vez todas ocupadas. Y llega el momento de la muerte de Foster. En ese momento muere Foster y Bodeman, muy dolido, desaparece del escenario colonizador y deja de actuar en su misión de poblar de colonos, de inmigrantes valesanos, esta hermosa colonia. Ante esta situación, el gobierno, su gobernador, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Nicasio Oroño, que fue el padre de la colonia de esta provincia, ordena mensurar nuevamente campos de pastoreo. Es decir, que los campos de pastoreo siempre se echaba manos a ellos para mensurarlos y formar y tener más concesiones disponibles. Es así entonces que ante esta resolución del gobierno también se mensuran nuevamente al oeste y al norte 2 líneas de concesiones al oeste y una línea al norte en la parte que correspondería a la zona de Humboldt, hoy Humboldt, ¿no es cierto? Es decir, fue un cercenamiento de tierras a esas futuras colonias que Beck y Herzog disponían ahí, donadas por el gobierno de la provincia. Estamos pues en los límites de los terrenos de Beck y Herzog, destinadas, como dije, a las futuras colonias de Santa María y Humboldt. Y como dije también, aquí el gobierno les entrega 12 leguas y media para completar las faltantes que en su momento, cuando se funda la colonia de San Carlos, faltaban las 12 leguas y media. Solamente había 7 y media de las 20 prometidas. La colonia de San Jerónimo entonces no dispone de más terrenos para seguir creciendo. Está rodeada de campos privados. Si bien los campos de Beck y Herzog estaban mensurados, recordemos, donados por el gobierno, no estaban así fraccionados en concesiones y no estaban puestos ni disponibles para ser entregados a color. Entonces, sabiamente, el gobernador Oroño ordenó otra vez destinar 2 leguas cuadradas hacia el oeste y el norte de la colonia San Jerónimo y mensurarlas en concesión. Mientras tanto, seguirían siendo campos de pastoreo para la hacienda de la colonia. Así pues, la colonia de Humboldt, antes de constituirse como tal, fue desplazada 2 veces hacia el norte. En enero del 65, una línea de concesiones, y en septiembre del 65, 4 líneas, o sea que fue empujada hacia el norte, se le cercenaron 5 hileras de concesiones. Y en Santa María, la zona oeste, también fue desplazada 2 veces hacia el oeste. En enero del 65, 2 líneas de concesiones, acá las vemos, y en septiembre del 65, 5 más, o sea, 7 veces. Es decir, aquí estamos ya en las últimas etapas de este crecimiento territorial, que decimos así en forma tan inusitada, de 50 concesiones, pasa a ser una gran e importante colonia. La muerte de Foster y la desaparición de Bodeman, que de él no se supo nada hasta que vuelve a aparecer en Suiza, en su tierra natal, en 1872,
y que muere en 1873 en su pueblo natal. Es entonces el momento de un impasse, la desaparición de estos dos grandes benefactores de la colonia parece aletargar a la colonia. Pero en 1868 se produce un vigoroso repunte de este fenómeno migratorio y aparecen importantes contingentes que llegan a la colonia santafesina. Un ejemplo de ello es como 600 inmigrantes, porque San Jerónimo se convirtió en polo de atracción ante la realidad económica y social que se gestaba en ella. Y comienza aquí una segunda etapa. Hasta ahora los terrenos eran entregados, debías trabajárselo durante 5 años, el cual ya eran dueños. Ahora comienza una nueva etapa. Ahora comienza la venta de terrenos. En 1869 el gobierno dona algunos terrenos para que con su venta, y por primera vez en la colonia después de tantos años, se costeen la construcción de edificios públicos en la colonia, como ser la iglesia, la municipalidad, el juzgado. Y en el 74 se mensuran 146 concesiones más que le dan configuración definitiva a las 345 concesiones. Entonces comienza la venta a partir de 1875, que hasta entonces era una sola concesión, mientras que la venta posibilitaba más de una, las que quisieran. Decimos entonces que esta última etapa del crecimiento convirtió a la colonia en una grande e importante colonia. 1869 se traza el pueblo. Habíamos dicho hasta ahora, es decir, 11 años después de su fundación, 1869, se traza el pueblo y se mensura en 24 manzanas a partir de la escuela iglesia que se levantó en la calle Ancha como verdadero atalaya de fe. Fue en la época del padre Federico Tevez que junto con los colonos construyeron esa escuela iglesia hasta que estuvo sola durante 3 años en medio de la calle Ancha, como decía, como una atalaya de fe, porque estos colonos eran católicos fervientes. Y así, solita, ahí quedó, y a partir de ella se hizo la traza del pueblo. Fundamentalmente queremos recordar y remarcar que la subdivisión de la tierra fue cristalizando en el centro de la provincia de Santa Fe en realidades concretas. Las grandes extensiones fiscales se transformaron en unidades aptas para ser explotadas por el grupo familiar. Fue un gran freno a los latifundios. Hoy la provincia de Santa Fe es una de la zona central, es una de las zonas más subdivididas de la provincia. También debemos hacer hincapié en que la importancia que tuvo la población del campo, que fue un hecho concreto que dio vida a las tierras y que después posibilitó el nacimiento del pueblo. Pero cuando ya estaba consolidado el campo y ya todo era trabajo y ya la economía había empezado a surgir, dieron vida a la economía de nuestra provincia. No así la población, como decimos entonces, nació a posteriori, nació 11 años después, mientras que en otras colonias, por ejemplo el caso de colonias hispanas o italianas, nacían dentro del mismo proyecto de la fundación de la colonia. Y las inmigraciones internas, que dieron nacimiento a otras tantas colonias que siempre se mantuvieron unidas a las colonias madre, manteniendo su idiosincrasia y su herencia cultural. Muchas gracias, María del Carmen. Meki, te invito a que saludes a todos los concurrentes a la reunión. Bueno, gracias a Dios solucionamos el problema, ya que estoy muy contenta, viéndolos a todos. Realmente es una maravilla esto que la tecnología nos hace aprender. Realmente estoy muy contenta, muy feliz. Y le digo acá, tengo que destacar también a una compañera, una
persona joven, a una muchacha que me ha dado una gran mano. Es Analía Egel, que en todo lo que es técnica y manejo de estas cosas me ha dado una gran mano. Gracias a ella nosotros hoy hemos podido no disfrutar, sino conocer algo más de lo que ha sido este crecimiento de la colonia de San Jerónimo Norte, que quizás para muchos conocida y tal vez para otros no. El objetivo fue justamente, para aquellos que no lo conocían, saber que esto fue así, fue una verdadera explosión. Bueno, y nos sentimos orgullosos como sanjeronimenses, porque además conservamos dentro de nuestros corazones esa fuerza y esa cultura del trabajo que sigue latiendo en nuestros corazones, herencia de nuestros antepasados. Gracias por tanta atención, los quiero mucho, todos están muy lindos, todos nos conservamos jóvenes todavía. ¡Qué bien! Más jóvenes. Un beso Gracias, para todos. Meki, hermoso. Gracias, Meki, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora en el segundo tramo, que corresponde a la disertación del señor Rubén Darío Donet. San Carlos, centro y sus orígenes. Luego de la batalla de Caseros, Argentina entró en un periodo de grandes realizaciones. La iniciativa fue tomada por Urquiza, quien ordenó la apertura de 2 ríos interiores, el Paraná y el Uruguay, atribuyéndoles la libre navegación y el comercio que vincularon la nación con el mundo civilizado, atrayendo corrientes colonizadoras europeas de capital y trabajo. Con este fin, se celebraron contratos de comercio, amistad, navegación y se tendieron redes ferroviarias. Vamos a escuchar ahora al señor Rubén Darío Donet, de 53 años de edad, que es analista en comercio exterior, fue responsable del Comité Santa Fe de Valesanos del Mundo en el año 1991 y además fue miembro de comisión del Museo de San Carlos Centros. Y es un apasionado investigador sobre el tema inmigratorio. Los invito entonces a escuchar a Rubén Darío Donet. El dibujo es probablemente la primera representación iconográfica de la colonia San Carlos. Pertenece a la tapa del libro A las familias laboriosas, Unión Agrícola Colonia San Carlos, próxima a Santa Fe, editada por Mauricio Robatel Hijo en Ginebra en el año 1860. Podemos comenzar diciendo que la colonización de San Carlos, como de todas las colonias, fue factible por una generación de hombres, de los cuales uno de sus más influyentes exponentes fue Juan Bautista Alberdi, para quien gobernar era poblar, y quien tuvo una decisiva influencia en la Constitución Nacional sancionada en Santa Fe en 1853. Dicha Constitución sentó las bases jurídicas para el desarrollo de la inmigración. Expresa claramente en su preámbulo que se dicta para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Un breve preámbulo que contiene en sí todo un proyecto de país. A principios de 1857 se establece en la provincia de Santa Fe Carlos Beck, holandés, nacido en Ámsterdam en 1819. Hijo de una familia aristocrática, junto a su esposa, la escritora Lina Amelia Bernard, nacida en 1824 en el Alto Rin, quien era nieta del famoso pedagogo y escritor alsaciano Conrad Pfeffel. Lina Beck, aunque extranjera, sigue siendo cita obligada cuando se habla de la génesis de la literatura nacional y santafesina, quien escribió, entre otros libros, El río Paraná, 5 años de estadía en la República Argentina, La estancia Santa Rosa, Flores de las Pampas, además de ensayos sobre la pena de muerte, las cárceles de mujeres y otros. Fue una exquisita mujer, políglota, artista plástica, quien mantuvo una nutrida correspondencia con la intelectualidad de su época. Carlos Beck, junto a su socio Aquiles Herzog, fundan en Basilea la sociedad suiza Beck, Herzog y compañía, en principio para reclutar familias de diversas regiones de Europa. Fue dicha sociedad quien suministró a Aarón Castellano numerosas familias para fundar Esperanza. También tuvo relación con John Lelong, quien se había propuesto colonizar Corrientes. Menciona Miguel Cárcano en Evolución Histórica del Régimen de la Tierra Pública que esta sociedad fue la única que vino a Río de la Plata a ocuparse seriamente del asunto de la colonización.
El 20 de mayo de 1857 propone al gobierno de la provincia de Santa Fe colonizar las tierras de San Carlos. El 14 de julio del mismo año, Justo José de Urquiza nombra la comisión para analizar la propuesta de Beck y Herzog. El 25 de noviembre se firma el contrato. El 5 de junio de 1858 se encarga a Carlos Weber la demarcación de la colonia. El 15 de junio queda constituida la Sociedad Suiza de Colonización Santa Fe. En agosto comienzan los trabajos de construcción de los edificios de la administración a cargo de Miguel Kappeler y Santiago Rudolph. La administración a cargo de Enrique Wollenweider y Carlos Wibert. El 27 de septiembre de ese mismo año, Beck da por fundada la colonia al comenzar los trabajos de labranza. Se entrega a los colonos 20 cuadras, 4 bueyes, 2 caballos, 2 vacas lecheras con sus crías, semillas de maíz, maní, trigo, hortalizas, víveres necesarios hasta la primera cosecha. La familia debería entregar 1/3 de la cosecha durante 5 años. Crean una chacra modelo, dirigida por un agrónomo suizo, para asesorar a los colonos, quienes al llegar son alojados hasta 3 meses en el Rancho Grande. La colonia tiene un tribunal que imparte normas y las hace cumplir. El presidente era el administrador de la colonia, 2 jueces elegidos por los colonos y un secretario, este último el único rentado. No podían inmiscuirse en cuestiones políticas de los nativos. La administración podía disponer de 20 días al año del trabajo de varones de 15 a 55 años en la ejecución de obras públicas. En 1858 también llega un personaje muy particular, el conde Tessiers de Bois-Bertrand, quien emigra debido a las persecuciones políticas de Napoleón III. Fue el primer juez de paz y ofició de médico. En 1867 parte desde San Carlos con un grupo de colonos a fundar la colonia Callastá. En 1882 el hijo del conde, último conde de Tessier-Bois-Bertrand, es asesinado en Callastá junto a miembros de la familia Gaspós, de origen valesano. La noticia de su asesinato recorre el mundo. El 11 de mayo de 1859 llega el primer contingente con familias con suizos de los cantones de Zúrich, Valais, Solothurn, Basilea, Berna. Hay un relato muy interesante desde el viaje hasta la llegada a la colonia escrito por la familia Reutemann, que Juan Schobinger publica en su libro sobre inmigración suiza en Argentina, el cual comenta que recién llegados a la colonia salen a recorrer los alrededores y la desolación es absoluta. Al regresar a la colonia expresa: nada has visto, ni siquiera un arroyo con un molino en donde se pueda tomar una copa de vino y por allá un aserradero y un peral en que crezcan las ricas peras de Schaffer. En el siglo XIX, algunos autores mencionan a San Carlos como la colonia más próspera de Argentina, modelo de organización para la colonización, y efectivamente todos los aspectos de su desarrollo fueron previstos. La colonia San Carlos se desarrolla gracias al espíritu progresista y a la tenacidad y hábil manejo de Carlos Beck, quien no escatima esfuerzos y sacrificios en pos del bienestar de los colonos y prosperidad de la colonia. Los primeros años, la langosta, las sequías y otras calamidades hicieron que muchos colonos no puedan pagar el tercio de sus cosechas, lo que según algunos autores llevaron a la empresa a un desastre financiero. Estando en Santa Fe, la familia Beck-Bernard se relaciona inmediatamente con la alta burguesía de la ciudad capital. Lo distinguen eligiéndolo presidente del Club del Orden para el periodo 1861-62. En las primeras elecciones municipales de Santa Fe, en 1861, es electo para el Consejo. Regresa a Suiza en 1864. El 4 de noviembre del mismo año, Mitre lo nombra agente de inmigración en Suiza y Alemania. La memoria de inmigración de 1874 indica que la primera agencia europea fue creada con el noble propósito de indemnizar los perjuicios sufridos por el colonizador Carlos Beck, que empleó su patrimonio en la empresa de la colonia San Carlos. Más adelante indica que establecer como agente de inmigración a un hombre competente que se había arruinado rindiendo un gran servicio al país era un acto de justicia que conciliaba los intereses mismos de la inmigración, en cuyo ramo adquirió grande experiencia a costa de su fortuna.
En 1865, Carlos Beck edita La República Argentina, Manual del Inmigrante y Colonizador, con el beneplácito de las autoridades argentinas. Se edita en francés y luego en alemán y tiene una gran repercusión propagandística en Europa en favor de la inmigración hacia la Argentina. No quiero dejar de mencionar la personalidad del doctor Teodoro Troxler, hijo del médico, profesor, filósofo suizo Ignacio Troxler. Nació en Lucerna el 3 de enero de 1822 y falleció el 26 de octubre de 1911 en San Carlos Sud. Llegó a la colonia San Carlos en 1800. Bueno, ahora se corta y volvemos a entrar, ¿sí? Con el mismo ID y la misma contraseña. Y continuamos. El 3 de enero de 1822 y falleció el 26 de octubre de 1911 en San Carlos Sud. Llegó a la colonia San Carlos en 1873, hombre de gran cultura, hablaba francés y alemán, gran lector de los intelectuales de su época. Fue durante muchos años el único médico militar y de policía del departamento de las colonias. Tenía que viajar a caballo durante horas para llegar al lecho del enfermo. Durante las epidemias de 1876 y 1887, trabajaba día y noche sin descanso al servicio de los colonos de San Carlos y colonias vecinas. La Sociedad Italiana de San Carlos le otorgó una medalla de oro en reconocimiento a su labor. Elevaba su protesta siempre que creía ver dañadas la verdad y el progreso. En 1860, el juez de paz de la colonia, conde Tessier de Boisbertrand, escribe al gobierno provincial que el padre Silvestre Tropini presentó quejas del destrato e intolerancia de los protestantes hacia los católicos. Allí se da la división entre San Carlos Sud y Centro. La administración construye más al norte, hoy San Carlos Centro, una capilla. El 10 de octubre de 1864, Beck, en representación de Beck y Herzog, otorga escritura de terrenos adyacentes a la capilla por compra de la comunidad católica, integrada por su presidente Santiago Stelzer, Isidoro Fabre y Domingo Bernardi. Se agregan algunas parcelas en 1865 y 66. En 1859, los señores Robatel y compañía compraron a los empresarios de la colonia San Carlos 4 leguas bajo la denominación Unión Agrícola y procedieron a poblarla, pero como no cumplieron con lo convenido, en 1864 recuperan esas tierras y las vuelven a anexar a la colonia San Carlos, lo cual los colonos afectados elevan su protesta al gobierno provincial. En 1871, don Fermín Laprade, yerno del mariscal Santa Cruz de Bolivia, vuelve de Europa y quiere instalar un molino harinero y un taller de carpintería y herrería, que denominó La Carlota en honor a su hija, el que se trasladó como denominación de la población. Con ello se dio origen al actual San Carlos Norte. El 5 de febrero de 1875, los colonos de este distrito elevan una carta al gobierno provincial solicitando formar un municipio separado del resto. El 9 de abril del mismo año, el gobernador Servando Bayo separa la Unión Agrícola del resto de la colonia, lo cual los vecinos de la colonia San Carlos le agradecen, reconociendo que por el tamaño de la colonia no pudieron brindarles los servicios adecuadamente. El primer culto protestante se celebró en junio de 1859. Primeramente se hizo en la casa del administrador de la colonia, luego en un rancho de la administración y por último en la casa del colono Suchi. El actual templo protestante de San Carlos Sud se inauguró en el año 1870. La primera misa católica de la colonia se celebró el 6 de enero de 1860, con la participación de los indios del Sauce, en un rancho situado frente a la plaza de San Carlos Sud, lado oeste. El templo católico de San Carlos Centro se comenzó a construir el 22 de mayo de 1870. El 4 de noviembre de 1874 se comenzó a dar misa. El templo de San Carlos Norte, desde 1890, funcionó en un galpón que ofició de capilla y de escuela. El 29 de octubre de 1892 se inauguró el actual templo. En 1870, los católicos triplican a la cantidad de protestantes. La agricultura se desarrolla inmediatamente y con gran fuerza.
En 1860, los colonos cavan una zanja alrededor de la colonia para evitar la invasión del ganado de sus vecinos sobre sus sementeras. Se cultiva trigo, cebada, lino, maní, poroto, papa, melones, entre otros. Comienzan por vender sus productos en Santa Fe y Coronda, y luego a Buenos Aires, embarcando en Santo Tomé y en Estancia Maciel para exportar a Europa. En 1879, un grupo de colonos embarca trigo a Marsella y ellos viajan con la carga para promocionarlos y venderlos. La colonia San Carlos se destacó desde sus inicios por la cantidad, variedad y calidad de sus industrias. Los colonos habían traído la revolución industrial en sus cabezas. Participa con sus productos en la primer megaferia en suelo americano de Filadelfia en 1876. Entre las primeras industrias que se destacan se encuentra la cervecería San Carlos, fundada oficialmente en 1884 por Francisco Neumeyer, que en realidad es muy anterior, de entre 1868 y 1869. Fue fundada por un inmigrante valesano, licorista de profesión, Joseph Gué, emigrado de la ciudad de Martigny. Entre las industrias más relevantes del siglo XIX, también podemos mencionar al molino Bauer, de Guillermo Bauer, primer molino de molienda con cilindros de porcelana que revolucionó la forma de molienda en la Argentina. Hubo y hay en San Carlos otras industrias: Molino La Prade y luego de Auger, el molino Boero, el molino de Tomás Lubari, Caramelos Leritier con su pico dulce, fábrica de campanas Bellini, la única de Sudamérica, Café Besone con Malta el Pocillo, fábrica de carruajes, fábricas de licores, fábrica de acordeones, fábrica de fideos, fábrica de escobas, quesería Butrich, mantequería San Carlos y mantequería San Martín, metalúrgica San Carlos, cristalerías La Liguria y San Carlos, Benvenuti con las piletas Pelo Pincho, varias industrias metalmecánicas de trascendencia internacional, varias industrias lácteas recientemente fundadas, entre muchas otras. Entre las primeras instituciones de la colonia San Carlos en el siglo XIX podemos encontrar al Tiro Suizo de San Carlos, fundado en el año 1860, la Sociedad de Canto Harmony del año 1876, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de 1888, la Sociedad de Damas de Beneficencia de San Carlos Centro de 1892 y San Carlos Sud de 1907. En 1868, un grupo de colonos elevan una nota al gobierno de Santa Fe solicitando una línea de ferrocarril. Se suceden varios proyectos y finalmente en 1885 comenzó a construirse el ramal Santa Fe hasta San Carlos Sud. El 14 de abril del 86 se habilita, el 11 de junio del 87 se habilita el tramo San Carlos Sud a Galvez. El 7 de abril del 88 queda unido al ramal Gessler-Coronda. Esta es la primera línea de ferrocarril que tuvimos en San Carlos. En 1869 Sarmiento dispone de una estafeta para la colonia San Carlos y en 1877 se habilita la primera línea telegráfica. En 1869 San Carlos contaba con 11 años de vida, 370 familias, 2.045 habitantes. El 15 de octubre de ese año fueron asesinadas en la sección norte 4 personas de la familia Lefebvre. Uno de los niños sobrevivientes reconoció a uno de los asesinos como Bartolo Santa Cruz, de El Sauce, antiguo ayudante del coronel Nicolás Denis, quien hacía un tiempo lo había destituido. Ya tenía a cuestas el asesinato de la familia Guerín de Esperanza. Santa Cruz le debía dinero a Lefebvre y este no solo se libró de su acreedor, sino de su familia, robando todo lo que pudo. Ese mismo día, 150 colonos se arman y al día siguiente, exaltados e indignados por la barbarie del asesinato, se ponen en marcha a El Sauce, con la intención que se les entregue a los asesinos. Al llegar, rodean el rancho de Santa Cruz, pero no lo encuentran. Se dirigen al solar de Denis, le exigen la entrega de los malvados y este le informa que no sabe, que averiguará. Los colonos le respondieron con una descarga. Hieren a Denis y a su madre y matan a 2 indias. Denis se refugia en su habitación, la cual los colonos prenden fuego. Al salir, espada en mano, ultima a un colono, hiere a otros y logra entrar en la sacristía
que los colonos también prenden fuego. Al salir lo ultiman con una descarga. Ese día la mayoría de los indios estaban de cacería más al norte. El 17 de octubre los indios sepultan a Dennis y se dispusieron para tomar revancha. Tomás Lugari informa inmediatamente al gobernador, quien se dispone a ir a la colonia con fuerzas provinciales, mientras 85 colonos de Esperanza se dirigieron a auxiliar a sus vecinos. Mientras tanto, los indios se dirigen a la estancia del coronel Rodríguez, pidiendo consejo, y este se traslada inmediatamente al Sauce para calmar los ánimos. Los indios deciden ir a la colonia y Rodríguez no duda en ponerse al frente para contenerlos. Unos 200 indios ingresan hasta el centro de la colonia sin hacer daño, mientras al mismo momento el gobernador Cabal llega al mando de unos 600 hombres. Cabal habla con el hijo de Dennis, quien le exige justicia, y se compromete a entregar a los asesinos de Lefebvre. Los colonos, indicados como los principales responsables del asesinato, son llevados a Santa Fe y rápidamente liberados. Uno de ellos, considerado el autor principal, Jeremías Magnin, era originario de Charrat, Valais. Huye y es mandado a perseguir, y es encontrado frente a la estancia de Gómez en el distrito de Rincón de Gaboto. Al verse acorralado se suicida con un tiro en la boca. Los opositores al gobernador Cabal utilizan este hecho para armar una gran campaña en su contra. Sarmiento, en una carta confidencial al gobernador, le manifiesta la preocupación de las agencias diplomáticas por la seguridad de las colonias y la necesidad de tomar urgentes medidas. A raíz de estos acontecimientos, invitado por los colonos, Sarmiento visita la colonia el 29 de enero de 1870. Vuelve ya como un simple ciudadano en una segunda visita en 1883. Bueno, lo invitamos a Rubén, si está participando del encuentro, por favor, salude, que dirige unas palabras a todos los concurrentes. Buenas tardes a todos. Realmente un placer ver tantos amigos y muchos que hace mucho tiempo que no veía. Le agradezco a Eva esta invitación a hacer una breve reseña de la historia de mi pueblo. Gracias por presentarme como historiador, pero en realidad soy un simple curioso de la historia, una persona que siempre le ha apasionado la historia, sobre todo del Pago Chico. Y bueno, ha sido un gran placer volver a ponerme a tono con la historia de mi pueblo y para brindarles lo que es una muy, muy breve reseña. Realmente lo disfruté muchísimo. Espero que les haya podido mostrar brevemente el desarrollo de la colonia San Carlos. Sí, nosotros también lo disfrutamos. Rubén, muchas gracias. Excelente exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y vamos ahora sí a la tercera etapa, que, bueno, que estará a cargo del profesor Carlos Pralón. Carlos Pralón nació en San José, Entre Ríos, primera colonia organizada estable de la Mesopotamia. Es descendiente directo de uno de los fundadores de la colonia. Antonio María Pralón, llegado al suelo entrerriano el 2 de julio del año 1857, desde el cantón del Wallis, Suiza. Sus estudios primarios los realizó en San José, obtuvo más tarde el título de bachiller español otorgado por el Instituto Marcelino Menéndez y Pelayo, convalidado por la Universidad de Barcelona, España. Admirador y gran defensor de las humanidades y las lenguas clásicas, abrazó la docencia después de egresar como profesor de castellano, literatura y latín en el Instituto de Profesorado Concordia, Entre Ríos. En 1991 viajó al Wallis. Allí se celebró la fiesta del reencuentro y desde entonces se ha dedicado a la causa suizo-valesana en Argentina. Fue delegado fundador por la Asociación Suiza de Concordia en la Convención de Asociaciones Suizas Argentinas que dio origen a EVA en mayo del año 1993, en Esperanza, Santa Fe. Por esa razón, él va a estar cerrando esta tercera etapa y va a hablar de la epopeya valesana
primera en la Pampa Gringa, como cierre de este ciclo de charlas sobre inmigración. Los invitamos a todos a escuchar al profesor Carlos Pralón. Buenas tardes, Eva. Qué gusto poder estar otra vez para compartir buenos momentos como lo hemos hecho tantas veces en tantos encuentros que nos han hecho sentir hermanos en una misma causa. El fenómeno migratorio suele ser considerado como una constante en las relaciones humanas a lo largo de la historia. Y su acción ha sido tan decisiva en la vida de los pueblos a través del tiempo, y por eso se afirma con total autoridad que las migraciones de los hombres sobre la tierra constituyen el hecho básico de la historia universal. Tomamos como ejemplo demostrativo el siguiente informe que ofrece el doctor Fernando Devoto en el capítulo 1 de su obra Historia de la Inmigración en Argentina, en el que leemos lo siguiente. Más de 55 millones de europeos fueron registrados atravesando el Atlántico hacia sus nuevos destinos americanos entre 1820 y 1924. Considerado fríamente el informe, nos deja la imagen de una caravana interminable de gente angustiada a través del tiempo que arrastra y genera múltiples problemas que suelen abatir a los humanos. Pero en nuestro caso, nuestra mirada sigue y se detiene a contemplar un fenómeno que nos resulta familiar. En realidad nos consideramos como los depositarios, los herederos de una gesta que nos enorgullece como descendientes de inmigrantes oriundos de Suiza, por supuesto, del Valais. Vayamos pues al encuentro de los miles de valesanos que nos trajeron un ADN gestado en los Alpes. Los suizos, especialmente los habitantes del Cantón Valais, llegaron como pioneros en los primeros grupos de colonos contratados en Europa para comenzar en esta Argentina la modalidad de colonización agraria organizada. Su llegada se enmarca en el tiempo constitucional argentino. A propósito, recordemos la proclamación de la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853. Su presencia se instaló en el ámbito pampeano y con ella comenzó una auténtica revolución productiva y demográfica en nuestro país, que se suma a la que luego sería considerada epopeya valesana en Argentina. Desde la lejanía habían llegado los pasos firmes y las manos laboriosas que en inagotables amaneceres de trabajo duro y exigente fueron despertando el seno adormecido de tantas y tantas tierras fértiles y fecundas. La fundación de colonias trajo aparejadas la creación de pueblos que crecieron pujantes y ordenados en la amplia geografía pampeana. Los emprendimientos demográficos surgidos del sistema de colonias organizadas fueron permanentes a partir de los fundadores asentamientos de 1856, con Esperanza y Varadero a la cabeza. Argentina despertó entonces a una nueva realidad
que se apoyaba en aquella consigna de moda por aquellos tiempos: gobernar es poblar. El doctor Julio del Barco, en ocasión de la Semana del Valés, en el Congreso de la Nación en 1995, ofrecía en una lúcida conferencia algunas cifras que despliegan el dinamismo demográfico y por extensión el agrario que generaron las primeras colonias mayoritariamente valesanas en el territorio de la provincia de Santa Fe. Para quienes quieran conocer el detalle de las cifras a las que nos referimos y que presentó el doctor del Barco, pueden ver el boletín informativo de EVA número 9, que suponemos estarán en cada una de las casas de los valesanos. Las cifras presentadas por el doctor del Barco, claras y elocuentes, nos recuerdan las hectáreas que se fueron labrando y cultivando desde los primeros años de trabajo encarado por manos, digamos ya, valesanas argentinas. Esas cifras son mucho más que números fríos. Esos números revelan la riqueza de toda una vida. Esas hectáreas allí mencionadas se labraron con muchísimo esfuerzo y con una gran convicción. Aquí podríamos establecer una cita, una larga cita, una convocatoria si se quiere. Nos podríamos detener a contemplar con una imaginación atenta y afectuosa a los incansables colonos que caminaron, y vaya que si los caminaron, apoyados en las duras manceras de los arados tan rústicos de la época, para establecer un diálogo permanente. ¿Con quién? Con el calor de la tierra abierta que esperaba ansiosa la dócil simiente para devolverla en granos y frutos generosos. El resumen que nos confió el doctor del Barco impacta por el volumen de tierra trabajada, cientos y miles de hectáreas y con elementos rudimentarios. Sería bueno, sin embargo, detenernos a percibir otra imagen, vital y comprometida. Esa imagen, la del gringo, firme en los surcos, con olor a tierra fresca, con las manos seguras en las confiables manceras del arado, debe llegarnos desde un ayer sin renuncias para propiciar la unión cálida con nuestros abuelos. Esos abuelos que con su accionar casi enamorado con la tierra que los recibió generosa, abrieron un capítulo ejemplar en nuestra tierra. Y es así que a tan solo 20 años de la incorporación a su patria de adopción, ya se percibieron los frutos promisorios que esa experiencia inmigratoria organizada de suizos, valesanos en su mayoría, aportaba a una naciente nación. Desde los puertos argentinos comenzaron a salir las primeras exportaciones de granos que perfilaban con esperanza cierta lo que al poco tiempo se convertiría en el rostro del granero del mundo, que afloraba desde la fertilidad y ferocidad de la pampa. Esa pampa inmensa que había esperado en un silencio de siglos el tiempo oportuno para recibir el aporte inmigratorio que con los suizos señalara el comienzo de una producción abierta al más optimista de los futuros.
Alguien dijo alguna vez que el mal que aqueja a la República Argentina es la extensión. Nuestros abuelos llegaron desde muy lejos con propósitos consolidados en una larga cultura que se había elaborado a través de más de 6 siglos de convivencia seria y exigente. Digamos con buen ánimo que establecieron un pacto de convivencia con esa inmensidad hasta entonces baldía. La habitaron, no le temieron y la habitaron con pasión, y la tierra les reveló que su mayor riqueza descansaba en su cálido seno. Y nosotros, como descendientes de aquellos inmigrantes oriundos de Suiza, venimos también, de alguna manera, de aquel tiempo en que nuestros abuelos, apremiados allá en Suiza por necesidades vitales propias de una época de grandes cambios económicos y sociales y familiares, se reunieron y partieron juntos en grupos numerosos y emigraron de su patria de origen con la enorme carga de dolor y de angustia que el desarraigo trae a cuestas. Pero tenían reservas interiores y conjugaron esa opresión íntima con el empuje que les inspiraba la esperanza cierta de una vida más digna y más acorde con sus aspiraciones culturales. Atropellaron entonces la soledad de nuestra pampa litoraleña y allí estamparon una historia hecha de fortaleza y entrega generosa. Con enorme hidalguía mostraron a propios y extraños que el tiempo de la renovación y el cambio para la joven república que los recibió benévola había llegado. Todo estaba por hacerse y ellos se quedaron. La emigración fue un hecho muy doloroso. Quedaron muchas heridas abiertas. Se estima que una cuarta parte de la población del Valais de aquella época marchó al exilio voluntario. La separación alcanzó niveles de ruptura casi total entre los emigrados y su tierra natal. Sin embargo, en Suiza en general y en el propio Valais, la conciencia social mantuvo latente la memoria de tantos expatriados que habían partido en el dolor y en la estrechez de bienes familiares, y apenas se tendieron los hilos que vinculan el pasado y el presente, se produjo un encuentro de partes. Pero habían transcurrido más de 100 años de una separación tan dura. El Valais descubrió y reconoció después de tanto tiempo la paternidad de una epopeya que había ignorado por tantas décadas. Los emigrados que, según Carrón, habían salido de Suiza con un solo objetivo, poder vivir, desarrollaron una obra de colonización de tal envergadura, fundando colonias, pueblos, instituciones educativas y sociales, organizaron la vida cívica con principios democráticos según el modelo que heredaron de Suiza. No solamente consiguen el limitado objetivo por el que, según Carrón, habían dejado el Valais, es decir, poder vivir, sino que paradójicamente dieron vida a una extensa zona de la región pampeana a la que enriquecieron con su trabajo. Y algo que no estaba ciertamente en los planes iniciales de los inmigrantes,
La actividad agraria que ellos comenzaron en las primeras concesiones puestas en actividad fue sin duda la base indiscutida de la transformación agraria de todo un país. Vinieron para cubrir una necesidad vital generada por una crisis generalizada en varios países europeos y la impronta cultural que traían desde su tierra natal los hizo protagonistas de un fenómeno que abrió bien grande las puertas de un periodo de grandeza, de desarrollo integral para nuestro país. La epopeya en sí, si nos atenemos a una descripción, digamos, tradicional, es una narración poética extensa, de acción grande y pública, interesante para todo un pueblo y en la que toman parte personajes heroicos. Podríamos agregar otros detalles sobre lo que es la epopeya, pero nos interesa algo muy puntual, que es lo que está relacionado con la epopeya de la inmigración valesana en Argentina. Y entonces nos preguntamos, ¿la inmigración valesana en Argentina puede ser considerada una epopeya? Y veamos por parte. Yo creo que sí, porque pienso que los valesanos crearon una obra y la dejaron escrita a cielo abierto. Acá no tenemos que buscarla en un libro tradicional, sino que tenemos que recorrer esas páginas que están abiertas todavía en parte de nuestra pampa. Cada colonia, cada pueblo, cada institución se constituyen en páginas emotivas de una historia grande que permanece abierta y recibe nuevos aportes con los autores contemporáneos. En el año 1991, Suiza festejó el 700 aniversario de su fundación o de su creación como nación. El cantón del Valais se sumó a los festejos nacionales mediante la celebración de actos ligados a su propia historia cantonal. Entre los números celebrados puertas adentro del cantón, hubo una convocatoria que por su valor simbólico enorgullece a este cantón. Dicha convocatoria está orientada a propiciar la unidad de la gran familia valesana. Al referirnos a la gran familia valesana, involucramos, por supuesto, a quienes residen en el cantón y a la gran masa de descendientes de aquellos emigrados que tuvieron que dejar su país de origen en busca de condiciones de vida más dignas para ellos y sus familiares. Retomando el contacto con aquel inmenso reencuentro del año 1991, me permito citar algo que había presentado en el libro de los 10 años de encuentro y emociones que elaboramos a pedido de la comisión directiva de EVA de aquel momento. Entonces comenzábamos a percibir la razón de ese viaje que habíamos emprendido hacia nuestros orígenes y nuestra identidad profunda. Nos estábamos acercando a la valoración cabal de la obra realizada por nuestros mayores. No nos podíamos estancar en la contemplación de las causales que matizaron el exilio.
nos asomábamos a un hecho relevante, propio de una cultura pulida pacientemente a través de siglos, cuyo análisis en profundidad nos compromete. El contacto con el Cantón Valais y con sus habitantes nos abrió de par en par una puerta inteligente que nos introdujo al mundo en que se formaron nuestros abuelos. Bueno, los invito nuevamente, ahora cuando se corta, a volver a entrar el mismo ID, la misma contraseña, y finalizaría ya la charla de el profesor Carlos Pralón. Y bueno, vamos a un tiempito para los comentarios. De hoy. ¿No? Está en vivo, ¿eh? No, yo creo que no. No, se queda poquito. Señalando y no se señala con el dedo. Con sus habitantes, nos abrió de par en par una puerta inteligente que nos introdujo al mundo en que se formaron nuestros abuelos. Alcanzamos a vislumbrar qué y cómo pensaban. Conocimos parte del bagaje cultural que los acompañó al nuevo mundo y el porqué de la epopeya que fueron capaces de crear y vivir con estilo propio. La fiesta en el imponente marco alpino valesano fue impactante. Allá se nos reveló que el ayer y el hoy son páginas de una misma historia. Nosotros debemos buscar la coherencia entre sus partes, porque sin ellas no hay futuro posible. Al poco tiempo de ese encuentro en Suiza, nació EVA, en el marco de una asamblea reunida en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, el 8 de mayo de 1993. Desde su fundación, a EVA corresponde una función clave que le pertenece por su origen, cual es la de ser testigo, intérprete y transmisora de la herencia cultural que nos legaron los colonos inmigrantes suizos, sobre todo los valesanos en Argentina. Este objetivo, muy ambicioso por cierto, que se propone convocar a la unidad a la numerosa familia valesana, cuyos miembros somos argentinos por nacimiento, viene acompañado de la mano con otro objetivo también fundamental para el espíritu que guía a los miembros de EVA. Nos referimos al compromiso asumido en un tono de imperativo social que nos impulsa a orientar nuestras acciones colectivas a fin de poner en valor la ingente obra pionera en la que ha dado en llamarse proceso de colonización organizada en Argentina, puesto en acción principalmente por los inmigrantes venidos desde Suiza, fundamentalmente los valesanos, a partir de 1856. Aspiramos con sumo interés a que se sumen voces nuevas al espacio propio de EVA, la de nuestros jóvenes, voces contemporáneas para dar valor y sentido renovado a hechos de tiempos ya superados y que requieren, con cierta urgencia, intérpretes capaces de acercarnos sabia y objetivamente una historia
que nos pertenece por herencia y que debe darse a conocer porque permanece viva y fecunda. Bueno, profesor Carlos Pralón, le agradecemos muchísimo su participación en este ciclo de charlas. Realmente ha sido muy interesante para todos. Yo le voy a dar paso ahora al señor Hugo Donet, que es nuestro presidente, y bueno, vamos a continuar con este ciclo de charlas ya con otra temática, no es con inmigración, pero vamos a ir invitándolos y a comprometerlos a que nos sigan también a través de estas incursiones. Profesor, si quiere decirnos algo ahora en vivo. Sí, un saludo para todos los integrantes de EVA. Nos sentimos honrados y con un gusto enorme de poder participar en esto que tanto nos apasiona. Es como encontrarnos, como nos hemos encontrado tantas veces, recorriendo un poco los caminos de las colonias y de los lugares donde EVA tiene sus representantes, para las asambleas, los encuentros, los almuerzos, cenas, que han sido un motivo de reencuentro casi familiar entre todos nosotros, porque se ha producido una especie de milagro en que Hay problemas con el audio, Carlos. EVA nos ha devuelto un poco la hermandad a todos y adelante. Bien. Tienen los que quieran participar, los que quieran preguntar, vayan pidiendo permiso. Bueno, podemos por ahí canalizar también las dudas. Nuestro presidente va a estar cerrando también este ciclo, pero queremos invitarlos a todos, a aquellos que quieran, porque hemos visto en el chat que están preguntando por la adquisición de los libros, que se dirijan a las instituciones suizas que todas tenemos, tanto el libro de los 10 primeros años de EVA, como el libro Primeras Colonias, de predominio suizo, de María del Carmen Julier y Hugo Donet. Así que los que quieran, tenemos bastante bibliografía en nuestras instituciones. Así que pueden pedirlo a ellas. Le cedo la palabra al señor Hugo Donet. Bueno, en primer término, felicitar a todos los expositores, a la famosa tía Meki, ¿no? Excelente, al igual que Rubén Donet y Carlos Pralón, ¿no? Y que evidentemente sienten mucha pertenencia con EVA. Es prácticamente el corazón de EVA que está en este tipo de charlas, ¿no? Por lo menos hoy. Así que agradecer profundamente a ellos, han sido estudiosos, son responsables, la verdad que nos están ilustrando, si bien nosotros podemos saber algunas cosas, nos han ilustrado mucho más. Por otro lado, la intención, como pretendíamos con estas charlas, era mostrar un poco, lo definió muy bien Carlos, ¿no? Cómo fue la injerencia de las primeras colonias suiza y suiza-valesanas, que fueron pioneras en el desarrollo de la agricultura, de una economía especialmente ganadera. Se comenzó con la economía agrícola y que hoy día todavía en gran medida sigue teniendo en la zona de las primeras colonias una importancia fundamental y también fundamental para el país. Lo definió Carlos, ¿no es cierto? Y en todas las charlas lo han definido. Y por último, bueno, invitarlos, vamos a hacer una nueva ciclo de charlas, vamos a hacerla a partir del 14 de noviembre, va a haber una de música suiza valesana. El 28 de noviembre, un evento de encuentro de museos,
Y el 12 de diciembre una pretensión de encuentro latinoamericano con las distintas organizaciones, tanto de Uruguay, Argentina, Chile y si es posible Brasil. Esas serían las charlas previstas y para las cuales lo invito. Mientras tanto, también agradecer la presencia de todos, digamos que esto es una gran familia y que esta pandemia nos ha permitido de alguna manera incursionar, sobre todo para la gente grande, en el tema tecnología, en el tema Zoom y todo eso, y nos ha exigido para aprender, pero a su vez nos brinda posibilidades que serían muy difíciles de obtener por vía del desplazamiento, porque esto acá, pero bueno, si bien puede haber por ahí problemas de conexión, en términos generales hay gente de 2.000, 3.000 kilómetros de diferencia entre una y otro lugar, ¿no es cierto? Y nos permite en poco tiempo relacionarnos, ¿no? sin perder mucho tiempo para desplazarnos y por supuesto el costo. Así que, bueno, bienvenido sea en ese aspecto este aprendizaje que hemos tenido. Y bueno, queda habilitado, Maricel, las preguntas, y no sé si ustedes quieren agregar o si alguien más del Consejo Directivo quiere agregar algo, pero responder preguntas, inquietudes de la gente, tal vez la tiene, tal vez no. La bibliografía es amplia, ¿no es cierto? Vos citabas los libros que imprimimos, están nuestros primos también de América, el 1 y el 2, y bueno, en otro tipo de bibliotecas también hay otro material muy importante para consultar si quieren, digamos, de alguna manera ampliar el conocimiento de lo que fue la gesta, como decía Carlos, ¿no? De una nueva colonización agraria, que yo digo es una revolución agraria incruenta, fue la que empezaron a generar nuestras primeras colonias suizas valesanas y suizas en el país. No sé, preguntas. Buenas tardes. Quiero hacer, además de la charla hermosa, el ciclo de charlas muy buenas, donde se aprendió mucho, he observado que hay niños hoy con nosotros. Ahí en la familia Ali hay un bebé y después estaba la señora Pralón con un... ¡Ay, no! Estoy encantada. Esto es la tecnología, así que estoy muy agradecida de estar presente en esta charla. Ahí apareció la señora Eugenia Pralón, estaba recién una niña, me alcancé a ver, así que bueno, son futuros estudiantes No se escucha, ¿eh? de esta historia. Bueno, ahora se escucha bien. ¿Ahora se escucha bien? Sí. Bueno, son futuros estudiantes de la historia de la inmigración argentina tan rica. Muchas gracias por dejarme entrar y bueno, conocer todo lo que han hecho estos inmigrantes suizos valesanos. Esa nena es Pauline y está viviendo en B, en Suiza. Hermosa, hermosa. Y ahí Adi, ahí la familia Adi tiene... ¡Ay, un bebé! Hola, buenas noches. Hola. Hola. Alexander. Hola. Alexander, claro, ha nacido hace poco, y ahí su hermanita, ¿cómo se llama? Se escucha ahora. Pauline. Pauline, bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias. Bueno. Excelente, un gran saludo de todo el comité de Valesanos del Mundo. Para todos, felicitaciones, a seguir con la serie de conferencias, y me gustó mucho las tres exposiciones, y me encantó la última, el resumen que hizo el profesor Pralón, así que un gran saludo a él y a su esposa en Concordia. Muy bien, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? Aprovechen que los micrófonos están abiertos. ¿O alguna sugerencia? Hola, Maricel. ¿Podría Sí. yo? Sí, Carlos. Sí, yo soy de Victorica, La Pampa. Sí. Bueno, quisiera consultarle al profesor Pralón
cuando él hace todo el desarrollo de la inmigración, si eso que él se refiere cuando en nuestra Constitución abren la inmigración para poblar el país, a lo que él se refiere cuando vienen estos suizos que son elegidos como trabajadores de la tierra, es la idea que discutían Sarmiento y Alberdi en esa confrontación que tenían que traer gente para que el gaucho copie el ejemplo de esos trabajadores europeos. Bueno, profesor Pralón, ¿tiene la respuesta? Sí, Recuerde sí, no lo tengo muy, digamos así, en claro, pero evidentemente sí, estamos en... Bueno, parece que hay problema con lo de Carlos. Y barbarie, si se quiere, en alguna medida, y que... ¿No se escucha? Sí, Carlos, ahora sí. La más fuerte. No, yo pienso que tiene que haber alguna... No lo tengo muy en claro si estamos dentro de una discusión, pero yo no quería entrar cuando tomé el tema del... Sí, parece que hay problemas con el audio. ¿Hay problema con el audio de Carlos, sí. Maricel? Para mí sí. Sí, sí. ¿Es así, Marcelo? Sí, se nota que tiene una conexión lenta. Claro. Bueno, Carlos, si vos me permitís, yo te voy a responder la realidad de Esperanza. 1853, Urquiza derrota a Rosas. Automáticamente Aarón Castellanos, que estaba viviendo en París y que es el responsable de haber fundado Esperanza, se viene al país para celebrar un contrato con Domingo Crespo en la provincia de Santa Fe y de colonización, donde traía 200 familias. El proyecto de él era traer 1000 familias aquí y era 60.000 familias, 60.000 personas en el país. Así que es muy probable que haya estado asociado todo eso, ¿no? Porque no creo que haya sido casualidad. Aparte, ellos sostenían que estaban dadas en ese momento las condiciones para hacer ese tipo de emprendimiento. Y también Aarón Castellano tenía el tema del ferrocarril, que redes ferroviarias para traer el grano desde el interior del país, que era el que se iba a poblar, hacia los ríos, que eran los medios de comunicación hasta ese entonces. Así que yo creo que está totalmente ligado a ese tema, por lo menos lo de Aarón Castellano, lo de Beck, lo de la empresa de Beck, y relataron San Carlos y eso, y también en el caso de Entre Ríos, San José, que fue gente que fue dado lugar por Urquiza, ¿no es cierto? Así que es muy probable eso, casi seguro, ¿no? Bueno, está bien, sí. Lo que pasa es que, bueno, desarrollaba todo eso, veo todas estas historias de inmigrantes que, bueno, o sea, han forjado en toda nuestra Argentina en toda su extensión, ¿no? Las diferentes etnias. Y bueno, cuando uno en la escuela nos hacían estudiar estas cosas, bueno, uno cuando era joven no entendía esta dimensión realmente, no se daba cuenta de a qué querían orientar esto o qué querían decir. Realmente les digo, hoy con la edad que tengo y con experiencias de vida, me doy cuenta realmente de lo que fue esta inmigración, ¿no? El traer el ejemplo del trabajo, la abnegación, de la lucha, el trabajo, y bueno, hoy lo vemos
nuestra pobre Argentina, en qué se ha transformado. Justamente hemos perdido esa línea de esos trabajadores incansables que fueron estos inmigrantes que nos hicieron grande la Argentina, ¿no? Sin entrar en discusiones, obviamente, de otras índoles. Pero me ocupa mucho esto de la inmigración, porque después he leído otro tramo. Yo soy, o sea, soy hijo de italianos, de inmigrantes. Yo estoy radicado acá en La Pampa, pero por una opción de elección. Mis padres estuvieron en Morón, provincia de Buenos Aires, y ellos venían del sur. Y bueno, uno se interesa de todo este tema de la inmigración, y cuando busqué por qué habían venido ellos, que uno de chico no se da cuenta de estas cosas. Después de grande empieza a rastrear la historia y se da cuenta de muchas cosas. Bueno, eso quería, digamos, del profesor que hizo tan elocuente su desarrollo de esta inmigración de los suizos. Y bueno, y ahora voy a buscar dónde queda ese lugar de donde provinieron estos suizos, ¿no? Bueno, fue muy enriquecedor y gracias por la participación. Logré entrar porque en el grupo donde estoy de las colectividades italianas, no sé quién puso esta invitación y bueno, me colgué. Excelente. Y le agradecemos mucho también. Nuestro país, bien lo decía nuestro presidente Hugo Donet, es o sea, hay un conjunto de inmigrantes. La inmigración fue muy grande, no solamente suiza, fue italiana, francesa. Nosotros en Santa Fe, quizás el grueso de los inmigrantes son suizos. Tenemos una colonia que es netamente valesana, que es la de San Jerónimo Norte. ¿Sí? Lo explicó muy bien María del Carmen. Ya la colonia de San Carlos tiene más italianos y franceses que suizos. Yo que estoy viviendo en Fran, ya vinieron solamente 5 familias suizas y 70 italianas. O sea que la colonia ya pierde diríamos, un poco la esencia suiza. Pero así como usted habló, Carlos, desde La Pampa, bueno, en la mayoría de nuestras localidades, bueno, hablamos de Esperanza, Varadero, San José, que son colonias netamente suizas. Es como que hay una diversidad precisamente de culturas. Y lo vemos en las fiestas de las colectividades, ya sea en Santa Fe, en Esperanza, en Entre Ríos, que comparten. Eso es muy lindo, y es muy lindo conocerlo, y es muy lindo transmitírselo a los jóvenes. Y de esa manera vamos a lograr que nuestras instituciones perduren en el tiempo también. Si no hacemos estas cosas, no podemos crecer. No sé si alguien más quiere agregar algo, compartir. No sé si me escuchan. Sí, Roberto, lo escuchamos. Bueno, soy nuevo en estas reuniones, así que disculpen si lo que yo voy a decir entra o no dentro de la estructura de estas charlas. Pero quiero ubicarlos y quiero ubicarme un poco con lo que recién se hablaba sobre la importancia de la inmigración. Ocurre que evidentemente la inmigración europea fue la fuente del crecimiento de Argentina después de la organización, no hay duda. Es más, la Constitución del 56 habla de la inmigración europea. Y llamativamente esos términos se repiten en la Constitución del año 1994. Curiosamente, en un momento donde la inmigración europea ha caído
prácticamente poco a poco en el siglo XX. ¿Qué ha pasado en todo esto? Que evidentemente no podemos hablar de una supremacía de inmigración europea. Ya en este momento estamos hablando de inmigración de países limítrofes. Estamos hablando de inmigración de paraguayos, inmigración importante de bolivianos, inmigración de coreanos, de chinos, de toda la zona asiática. Los primeros fueron los japoneses con sus tintorerías, pero hay un cambio importante del perfil de inmigración que hay en Argentina. Y lo que es importante, lo que creo yo que es importante, es de asimilarlo a la sociedad argentina, o sea, que esos hijos de inmigrantes, como fuimos nosotros, se fueran adaptando a la sociedad argentina. En ese sentido, Sarmiento fue el pionero con las escuelas, con la presencia de los símbolos, el respeto hacia el himno, hacia la bandera y todo lo demás, y el concepto del español o del castellano, como decimos los argentinos. Todo eso ha traído que hay una cierta homogeneidad, pero esa homogeneidad se va modificando con la presencia de más inmigrantes, y esos inmigrantes ahora son fundamentalmente no europeos, así que tenemos que aceptar de que la inmigración, si la queremos seguir teniendo, y yo creo que sí debemos tenerla, porque Argentina es un país vacío, directamente es un país vacío, necesita muchos inmigrantes. Y por supuesto que los inmigrantes tienen que ser gente, como dice la Constitución, que tengan buena voluntad, que vengan a trabajar. Eso es todo, nada más. Pero quiero dar un pequeño aviso. ¿Puede ser? Adelante, adelante. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos. Yo soy jubilado, nacido en una ciudad como nombraron ustedes, soy esperancino, pero con muchos años fuera del Pago Chico. Lo que quería decir es que después que me jubilé empecé a trabajar en algo que es la genealogía. Y en ese sentido, pretensión, no sé si exagerada, es tratar de ver si puedo armar genealogía de los primeros pobladores de la región centro de la provincia de Santa Fe. Estoy trabajando en eso solo, con una prima que vive en Canadá, pero que también trabaja conmigo a la par, pero evidentemente no alcanza. Roberto, ¿dónde vivís vos? Yo vivo en Campana, provincia de Buenos Aires. Así que, como recién hablábamos, la tecnología es la única forma, porque entre la pandemia y los años que tengo, mucho moverme no puedo. Pero trabajando con email, con correo electrónico, se puede arreglar bastante. Acá en Esperanza hay una persona que es una de las que más se dedica a genealogía, que trabaja en el Museo de la Colonización. Y en Los Valesanos recién estaba en la charla María Marta Quinodó, que también conoce eso. María Marta Quinodó, sí, señor. Con esa he contactado, con María Marta Quinodó. Bueno, con eso ya tenés bien orientado. Así Sí, que en Esperanza podés vincularte con el Museo de la Colonización y el señor Iñiguez. ¿Cómo? ¿Telefónicamente o tiene algún correo? Yo te puedo, si vos me dejas los datos, te puedo pasar eso ahí después. Ok. No sé, ¿te lo digo ahora o...? Cántalo ahora, sí. Bueno, mi email es Roberto Dutruel, todo en minúscula y seguido. Sí, sí. 2, el dígito 2, @gmail.com. Es simple. Perfecto.
Tengo que aclarar que no solo trabajo, es decir, cuando hablo de primeros pobladores no hablo solamente de suizos valesanos, porque yo tengo por el lado paterno, pero en la parte materna del lado paterno tengo suizos de Berna, los franceses protestantes, los calvinistas. Mi abuela era protestante. Y por el lado también materno tengo piamontese, o sea que está completa la cosa. Sí, era de una región. Bueno, no sé si Marisela... ¿Qué le parece si ya vamos cerrando, señor presidente? Ok, disculpen la No, está perfecto, está perfecto. Para eso estamos, para conocernos y ayudarnos entre nosotros. Me parece muy buena la participación que han tenido. En nombre de Eva, agradezco a todos los que han participado, agradezco a los expositores. Gracias, Meki, gracias, Carlos, y gracias, Rubén. Realmente muy bien todo, creo que todos quedamos muy conformes y vamos a seguir molestándolos porque necesitamos aprender, seguramente. No sé si alguno quiere saludar de alguna manera especial, si no todos... Esperamos corregir un poco este tema del reenganche, me parece que vamos a tener una colaboración. Ojalá así sea, así tenemos continuidad por X tiempo y no tenemos que reengancharnos. Vamos a ver lo que pasa. Pero quedan invitados entonces para el 14 de noviembre, creo que será 18 horas aproximadamente, hablaremos de música suiza, suiza valesana, el 28 del 11 de los museos, y el 12 del 12 de los distintos amigos de Latinoamérica, de las organizaciones suizas de Latinoamérica, suizas y suizas valesanas. Así que bueno, si no hay más, ha sido un gusto y nos veremos la próxima. No sé, Maricel.